Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Bien? También les doy la bienvenida a todos los que nos visitan, a los de la casa, a los que están en estos días con la responsabilidad de ministrarnos, y hoy recibimos los Luques como visitas ya. Los Luques ya son visitas, un aplauso para ellos. Quiero que también aplaudamos a la familia Márquez. Qué lindo. Y a Miru y Johnny. A los Lara, a quien me dijo viejita, tengo 60, soy jubilada, así que tengo bien puesto el título. Viejita, qué lindo. También agradecer a todo el equipo, a Samuel, nuestro pastor, que también estaba sacando la cuenta. A ver, ¿quién se acuerda cuántos años de Campo a Fuego estamos cumpliendo? ¿Cuánto? ¿24 ya? Falta uno nomás para las bodas de plata. Y a lo largo de estos años ver todo el proceso. Y mi hijo Samuel era como él, un poquito más grande cuando empezaba toda esta movida, un poco más grande seguramente, pero corriendo. Y muchos de los que hoy están ministrando y están ayudando y están sirviendo eran esos niñitos. Mire si tiene valor todo lo que podamos invertir en estos ambientes, en estos momentos tan lindos. El lema de este congreso, gracia, o de este alineamiento de jóvenes, este Campafuego, gracia sobre gracia. Estamos hablando mucho de ser fieles administradores de esa gracia, como escuchábamos hoy también que nos hablaba Johnny. Y pensaba en esta palabra, ¿qué administramos? Administramos nada más ni nada menos que las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? Administramos esas riquezas de su gracia, administramos la vida del Hijo, administramos la iglesia de Cristo, administramos el Evangelio, administramos la salvación, y podría seguir esa lista enorme, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios para que nosotros administremos? Esa es la economía divina de Dios, y nosotros sabemos que somos mayordomos de esa economía, y hemos estado también hablando de esto, entendiendo lo que es un mayordomo. Y lo lindo de que esta palabra nos dice que tenemos que hacerlo fielmente, fieles administradores de esa gracia sobre gracia. Pero como la palabra que nos han designado tiene que ver con comprender, mucho de lo que dijeron en la mesa primero los que estuvieron acá, yo digo, se dijeron todo lo que tenía para decir. Pero a mí me gusta reiterar. Me gusta reiterar las cosas, porque el apóstol Pablo dice, para ustedes puede ser molesto, pero para mí es seguro. Quiere decir que va a quedar. Que va a quedar, que vamos a poder seguir comprendiendo más y más lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Porque no comprender lo que administramos puede ser un obstáculo para el avance del Evangelio y también para el avance en nuestras vidas. Cuando no comprendemos esta administración tan gloriosa que Dios nos ha dado. Por eso nosotros vamos a seguir construyendo junto con el apóstol este pensamiento que comenzó hoy de comprender, de entendimiento, que es otro de los sinónimos, entendimiento o comprensión. Según el diccionario, comprender implica entender conceptos y procesos para poder explicarlos y describirlos de forma adecuada. Eso dice el diccionario de una manera muy general. También implica construir significados adquiriendo previamente conocimientos. Cuando yo adquiero el conocimiento, después puedo construir significados, y eso me está hablando de comprensión. Pero ¿saben qué? Hay una gran batalla en este siglo, y es a causa justamente por causa de la comprensión de esta gracia a la que fuimos llamados. Hay una gran batalla. ¿Por qué? Porque hay tanto acceso a la comunicación hoy que tristemente muchas veces nos encontramos incomunicados.
La comunicación ha generado incomunicación. ¿Y qué tiene que ver esto con la comprensión? Muchísimo, y lo vamos a ver. Este acceso a la información impide muchas veces que comprendamos, que entendamos o que prestemos atención a lo que realmente es importante y valioso. Nos bombardean de todos lados los medios, las redes, con cosas, flashes. Yo creo que si lo pudiéramos hacer en caricatura sería una cosa increíble lo que se genera en nuestra mente con toda la información que recibimos. Y muchas veces esa cantidad que acumulamos de información, lejos de llevar a que nosotros prestemos atención, nos puede llegar a desenfocar, nos puede llegar a estar alineados a lo que tenemos que realmente prestar atención, a lo valioso, a lo eterno, a lo importante. Y eso impide que muchas veces seamos eficaces, seamos efectivos, seamos competentes en la asignación que Dios nos ha dado para realizar. ¿Por qué? Porque estamos ahí, hay tantas cosas que me dicen por acá, por allá, escucho que este dice esto, el otro, ay, porque si haces este método, tenés estrategia, pam, la cabeza, la información. Y como que nos desorientamos, y es difícil cuando hay una desorientación poder enfocarnos para realmente comprender, tener entendimiento de lo que Dios quiere sobre nuestras vidas para ser parte de ese propósito eterno, expresando su vida a los demás, su vida corporativa a esta sociedad. Por eso decía que estamos viviendo una era de mayor incomunicación en ese aspecto, aunque tecnológicamente es la era de las comunicaciones. Y creo que hay una necesidad de aprender a orar para que nuestro entendimiento, como lo decía el apóstol Pablo, sea activado, para comprender todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, no solo para disfrutar, sino también para darlo, para dispensarlo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Oraba que sean iluminados los ojos del entendimiento o que sean abiertos los ojos de la mente, dice otra versión, que es tan interesante, para que comprendan. Y ahí explica, para que comprendan, para qué necesitamos que se nos ilumine el entendimiento, que se nos prenda la lamparita, como decimos, y hay una de las chicas decía, ahora lo agarré este ejercicio de matemática, no lo veía hasta que se me prendió la lamparita. ¿Para qué? Dios? La oración de Pablo, que se les prenda las lamparitas, chicos y chicas, que se les prenda, se ilumine el entendimiento para que empiecen a comprender las inescrutables riquezas que tenemos para administrar en Cristo. Amén. Eso oraba el apóstol Pablo. Por eso comprender es también, dentro de todo lo que dijeron aquí, es mirar detenidamente, es oír también atentamente con todos los sentidos del cuerpo y también del espíritu. Eso significa, o alguna de las cosas que puede significar comprender, es considerar, es dedicar tiempo a lo que tiene valor eterno. Si no dedico tiempo, difícilmente muchas cosas se me escapen de la mano y de la mente y no las pueda comprender. En el antiguo pacto encontramos también estas exhortaciones a prestar atención. El pueblo de Dios, cuando le da la ley, si oyeres atentamente mi voz y si cumplieres, pero ¿cuál era la consigna? Oír atentamente, oír, prestar atención. Samuel, cuando se encuentra con Saúl, en primera de Samuel 15:22, cuando Saúl había actuado un oficio que no le correspondía como sacerdote. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. El prestar atención, acá está hablando de comprender el papel, el lugar, el rol que te corresponde hacer.
Saúl no lo entendió, Saúl no lo vio, Saúl no estaba iluminado su entendimiento. Y a eso le costó a él su reino. Esa desobediencia le costó a él su reino. Porque para obedecer es necesario prestar atención. Y eso es mejor que cualquier servicio que hagamos acá, que cualquier tarea, que vengamos a todas las reuniones, que ofrendemos, que demos generosidad, que hagamos todo lo que hagamos. No tiene tanto valor si no está sustentado en el obedecer. Por eso nadie puede obedecer si no presta atención. O prestamos atención y podemos obedecer, si lo queremos decir en positivo. El apóstol Pablo lo exhortaba también a su hijo espiritual Timoteo a considerar, a reflexionar en sus palabras. 2 Timoteo 2:7 dice, reflexiona en todo lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Esta versión es excelente porque usa justamente esa palabra. ¿Qué le pedía Pablo a Timoteo? Que considerara, que se detuviera, que tomara tiempo para reflexionar en esas palabras que él estaba enseñando, porque ahí en ese tiempo de reflexión, en ese tiempo de consideración, de quietud, allí iba a venir como consecuencia la comprensión de lo que tenía que hacer, de lo que debía, de cómo debía actuar. El entendimiento, la comprensión de la enseñanza que Timoteo recibía de boca de Pablo, ¿saben qué fue? Fue la garantía de la transmisión de una cadena generacional del Evangelio. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:1? Así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, si vos no tenés comprensión, si no comprendés lo que es el Evangelio, no va a transmitirse generacionalmente. ¿Y quiénes eran las otras generaciones? Le está diciendo, me lo oíste a mí en presencia de testigos, encomendáselo a creyentes dignos de confianza para que reproduzcan con comprensión la misma verdad y para que a su vez estén capacitados ellos mismos para enseñárselos a otros. Una cadena generacional donde lo fundamental en esto es la comprensión que tenían que tener del Evangelio y de la verdad presente que se estaba enseñando en ese momento. Esa cadena generacional sigue hasta hoy. Hoy nosotros somos parte, somos un eslabón de esa cadena generacional, porque alguien nos dijo y llegó hasta nosotros. ¿Por qué? Porque hubo hombres y mujeres que prestaron atención, hombres y mujeres que entendieron que el mensaje del Evangelio era algo importante, un asunto de Estado, como dice el apóstol Lara, a tal punto que ellos no podían darse el lujo de distraerse mientras lo compartían y mientras se edificaban, sino que tenían que poner todo su sentido. Eso es comprensión. Toda su vida, eso es comprensión. Todo su espíritu estaba en eso. Eso era la comprensión que esta gente tuvo para que esa cadena generacional no se corte hasta el día de hoy. Y esa cadena generacional sigue con nosotros. ¿Sabía usted? Ustedes, chicos, son parte de ese un eslabón de la cadena que sigue después. De ustedes, los jóvenes, depende del Evangelio, la verdad que van a interpretar los que vengan. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¿A alguno le asusta? Yo quiero decirles que tienen todo lo que necesitan para hacer la tarea esta encomendada. Dios nos ha dado todo por su divino poder para poder realizarlo. Pero es una responsabilidad ineludible que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros ya los viejitos de 60 estamos pasándole esa cadena generacional a esta generación preciosa. Esta generación, los treinteros, que no se crean que ya llegan enseguida después de los 40, son los responsables de pasársela a los de 20 y los de 20 a los otros y los otros a los otros. ¿No es maravillosa la gracia de Dios? ¿Cómo se puede transmitir? Pero ¿qué hace falta?
Hombres y mujeres comprometidos, entendiendo que comprender es fundamental para que el avance del Evangelio siga. Amén. Para evangelizar, vení a mi iglesia, vení que acá, no, para impartir la verdad que decimos portar, para dar a conocer la vida de Cristo, para predicar el verdadero evangelio, para sacar realmente las vendas en muchas personas. Debemos entender también que la predicación de la palabra es una batalla que se libra en nosotros. Hay dos realidades que están en nuestra vida. Por un lado, Dios y Él, su realidad, pero por otro lado nosotros, mi yo y mi realidad. Porque la enseñanza no solo debemos conformarnos con que nos produzca conocimientos, sino comprensión, y la comprensión nos va a llevar a la acción. Hay muchísima gente, cabezones espirituales, que se sabe la Biblia de pe a pa, pero no la pueden poner por obra, no la practican, porque no ha habido una revelación de esa vida que viene a través de esa, como escuchamos hoy, el verbo hecho carne en nosotros. Estoy hablando de la palabra hoja, estoy hablando de la palabra la vida, el verbo hecho carne, porque mucho conocimiento, y lo dijo, y se lo copio a Johnny. Mucho conocimiento sin entendimiento trae altos niveles de fastidio. Mucho conocimiento sin entendimiento, sin comprensión, nos fastidia, nos cansa. Porque el conocimiento embota, nos cansa, pero la comprensión, el entendimiento es lo que produce vida. Amén. ¿Saben qué? Del conocimiento a la comprensión de la verdad de Cristo hay un largo camino, una gran distancia. Todo lo que comienza en conocimiento debe migrar a comprensión, si no, no sirve. Todo lo que yo aprendo hoy, hace un rato que escuchamos la palabra, mañana, todos estos días, en estos ambientes, todo ese conocimiento tiene que migrar a la comprensión de la verdad presente que estamos aprendiendo. Si no, ¿saben qué va a ser? Un dato más que pongo en mi disco rígido, ¿vieron cómo sé? De tecnología, y ahí queda archivadito y ya está. Pero si hoy nosotros nos proponemos, Señor, que toda palabra que en este tiempo, yo aparté intencionalmente este tiempo, puedo lograr que no solamente quede en mi mente, en la memoria, sino que la pueda expresar, la pueda aprender, la pueda internalizar, otra de las palabras que se usó acá. Entonces, el fruto, el resultado va a ser visible, porque vamos a salir, va a terminar el campo a fuego, pero voy a entender que la vida que porto me demanda que cada acción, cada palabra que he recibido tiene que llevar fruto. Tiene que haber fruto. Todo comienza en el conocimiento, pero debemos migrar a la comprensión de la verdad presente. Y muchas veces no podemos disfrutar lo que tenemos en Cristo porque no comprendemos lo que tenemos para disfrutar. Parece un trabalengua, pero es la verdad. No disfrutamos porque no entendemos lo que tenemos. Pero cuando tenemos comprensión de lo que nos ha sido dado, de las inescrutables riquezas de Cristo, que es su economía, entonces disfrutamos viviendo la vida que Él quiere y haciendo su voluntad perfecta y agradable. Amén. Otra batalla, gran batalla que existe, es que no veamos lo que Dios quiere que veamos. Y esto tiene que ver con nuestra visión. Hay una batalla con nuestra visión. Porque, ¿saben? Para todos les pasa que las palabras producen imágenes, ¿o no? Yo le digo que hoy comimos un corderito que no sabe lo que era, salía el juguito y las cositas. Usted ya se imagina la parrilla y los que lo vivimos, lo imaginamos y lo disfrutamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero usted se hizo la imagen, ¿sí? Se hizo una imagen de un cordero, pobrecito ahí. Tirado, que no me escuchen los veganos, ¿no? Porque las palabras producen imágenes. Y hay una necesidad que tenemos como hijos de Dios de ver la palabra impartida, de verla,
no solo de escucharla, de verla en el Espíritu, porque así va a estar lista en mi mente para recibir revelación. Y ahí es lo que decía la hermana, ahora me doy cuenta, se me iluminó. ¿Por qué? Porque la vi en el Espíritu. Entonces no se conforme con venir a ser solo oidor. No nos tenemos que conformar con solo oír lo que nos dicen. Señor, llévame un grado de que yo pueda ver esa palabra para que sea parte de mi vida y para que esa palabra produzca una imagen que lleve a mi vida también revelación. Dios nos está llevando a ese proceso de construcción a través de la palabra porque Dios espera siempre de su pueblo mayor entendimiento, mayor comprensión de las verdades eternas. Y hacia eso avanzamos, ¿verdad? Yo oro, aspiro, deseo que la juventud que viene detrás nuestro pisándonos los talones nos pasen por encima. Que nosotros solamente seamos el piso de ellos para que ellos sigan edificando y construyendo y haciendo lo que Dios quiera. En esa revelación de esa construcción, que la palabra se desate en cada joven, en cada adolescente, aún en los niños, ¿no? Un entendimiento tan grande para que ellos puedan percibir las verdades eternas más rápido. No solamente llenarnos de datos y de conocimientos, como decía recién, porque ¿saben qué? Los que crecen en comprensión de la verdad andan más rápido. Crecer en la comprensión de la verdad, no solo se andan más rápido, sino que van a tener soluciones más rápidas, soluciones eternas, guiadas por el Espíritu. Van a ser mucho más ágiles espiritualmente, van a volar, van a correr, van a detectar, van a entender, van a aprender, no solo palabras, van a aprender con las palabras, el significado, el sentido por qué lo decimos. Amén. Por eso hace un tiempo nosotros hablamos mucho de las palabras y hemos insistido mucho sobre la importancia del significado de las palabras. Ahora déjeme decirle un consejo, que no repitamos como loros palabras o le hagamos repetir a nuestros niños palabras sin explicarle el por qué. Por ejemplo, nosotros hemos enseñado a nuestros niños que este lugar es un auditorio donde se reúne la iglesia, porque la iglesia somos. Eso para un niño, ya, a mi nieto, llega y dice, me voy a auditorio. Así nos dice él. Porque entonces los otros dicen, sí, porque la iglesia somos nosotros. No le enseñamos solo a cambiar una palabra, le enseñamos el por qué. A comprender por qué hoy no le decimos a este lugar iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Y así podríamos seguir dando ejemplos, pues si no le deja tiempo a mi madre. Conocer, pero no hacer, significa no comprender. Conocer y no hacer es no haber comprendido. Si yo conozco verdades, pero no hago nada con esa verdad, no comprendí nada. ¿Saben por qué? Porque hay velos entre conocer y comprender. Velos. En 2 Corintios 4 habla que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Ese cegar el entendimiento, si bien puede estar referido no a los inconversos, también a la iglesia. El Dios de este siglo ciega el entendimiento para que no vean, para que viendo no vean, para que conozcan pero no entiendan, para que conozcan pero no comprendan. El Dios de este siglo, por eso hay velos que te necesitamos con urgencia arrancar de nuestras vidas. No es una oración y ahora, diablo, saco los velos. Es una acción, es una actitud. Decido empezar a prestar atención. Decido escuchar con mis oídos, con mi mente, con todo mi ser. Decido que lo que se me está impartiendo lo voy a internalizar y lo voy a tratar de poner por obra. Y ahí estoy arrancando velos, estoy arrancando velos que hay. Hay una necesidad como hijos de Dios de prestar atención
a lo prioritario antes que a lo urgente, porque a veces siempre buscamos lo urgente y hay cosas que son más importantes que urgente. El ejemplo de los apóstoles en el libro Los Hechos, cuando comenzó todo. Ellos al principio atendían a los necesitados, las viudas, todo el tiempo servían las mesas, pero en un momento dijeron, no, paren, nosotros no podemos estar haciendo toda la vida esto. Necesitamos abocarnos a dos cosas fundamentales. ¿Cuáles eran? La oración y la palabra. La oración y la palabra, unidos las dos cosas. Ellos se abocaron, por eso eligieron a los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo y todo eso. Dejaron de servir a la mesa, a las mesas, para dedicarse a alimentarse de la mesa. Porque si ellos no se alimentaban de Cristo, ¿qué le daban a los que venían atrás de ellos? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Eso significa, no sirvo más? La pastora dijo que no se sirve más. No, servimos con una mano, pero con otra con el espíritu dispuesto. Señor, yo quiero seguir comiendo de tu mesa. Amén. Hay una urgencia y necesidad de orar para que todo nuestro entendimiento, toda nuestra comprensión del Evangelio y de la vida de Cristo que portamos sea activada. Sabemos que en nosotros está Cristo, sabemos que portamos la vida de Cristo, lo sabemos, pero necesitamos que se nos active, que se despierte, como yo decía el domingo, esa pasión por aquellos que todavía no conocen, impartir lo que tengo. Hay una urgencia de entender nuestro rol fundamental en esta sociedad. Y acá esta palabra para todos los jóvenes que han venido de otros lados, que son de la casa, que están. Ustedes son fundamentales para lo que viene. Son como una bisagra para lo que va a venir después. De ustedes dependen generaciones que van a entender o no el Evangelio. Y eso nosotros tenemos que asumirlo con esa responsabilidad. Hay una urgencia de abocarnos a lo que fuimos llamados, chicos y chicas, jóvenes, hombres, mujeres. ¿Para qué? Para comprender lo que tenemos, pero también para impartir lo que de gracia hemos recibido. Amén. Saben que esta frase se la escuché al apóstol Lara y se la copié textualmente. Él dijo que ahora entiendo. Decir ahora entiendo, ahora comprendo, es decir, ahora veo. ¿Se entiende? ¿Me comprenden? Cuando yo digo ahora veo, ahora entiendo, ahora comprendo, es decir, estoy viendo claramente, en otras palabras se me cayó el velo. ¿Cuántos queremos que se nos caigan los velos? Que impiden que realmente migremos del conocimiento a la comprensión o al entendimiento. No hay comprensión sin enfoque, no hay comprensión sin concentración, no hay comprensión sin dedicación, no hay comprensión sin pasión por aquello que nos gobierna, la vida de Cristo. Amén. Los bendigo, querida iglesia, y de esta forma queremos seguir edificando conjuntamente con mi esposo amado todo lo que tenga que ver con esta palabra. Amén. ¿Quedó claro? Es maravilloso poder comprender realmente, poder entender no desde la mente, sino desde el espíritu y ver cómo se va construyendo. No sé si van viendo ustedes desde la primera charla, la siguiente, cómo se va construyendo algo. Por eso es importante que no se pierdan nada, que no se pierdan nada, porque estas no son cosas aisladas. Cada uno acá viene con su librito, sino que estamos construyendo algo que ustedes se van a atesorar y se van a llevar. Amén. Estamos hablando de comprender, hemos escuchado una explicación muy clara de lo que significa, y en la primera mesa imaginaria que se realizó, se hizo una pregunta: ¿comprender qué? ¿No? ¿Comprender qué? Y hubo algunas respuestas y es muy importante entender qué es lo que debemos comprender, pero eso nos lleva a otra pregunta: ¿comprender para qué? ¿Comprender para qué? No solo comprender qué, sino cuál es el propósito de esa comprensión que todos necesitamos.
Y yo quiero definirlo en algo, tal vez no es una respuesta cerrada, puede haber otras, pero por lo menos la que considero más importante, y voy a argumentar esto que estoy diciendo, es comprender para vivir en el querer de Dios. Digan conmigo, comprender para vivir en el querer de Dios. Esta expresión, el querer de Dios, no es una expresión que usemos demasiado, pero es una expresión que le da vida a otra expresión que tal vez sea más clara que esta o no, o tan clara como esta, pero que por el uso abusivo, tal vez para muchos ha perdido significado. Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero compartir algunos textos para ir viendo de qué se trata. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué tenemos que entender? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pero claro, esta expresión, la voluntad de Dios, como dije, hemos abusado de esta expresión. Se ha usado esta expresión tan livianamente, casi cotidianamente está en nuestro vocabulario la expresión la voluntad de Dios, que de alguna manera para muchos tal vez hasta ha perdido significado. Por eso me gusta la expresión de algunas versiones que habla de el querer de Dios, porque la voluntad de Dios no es algo místico. La voluntad de Dios es el querer de Dios, es lo que Dios quiere. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vamos a otro texto, por favor. Pablo acá en este de Efesios, antes de leer el otro, ¿no? Hace hay una comparación y dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Sí? El necio no aprovecha el tiempo, desperdicia el tiempo. El sabio aprovecha cada momento oportuno. El necio no entiende cuál es la voluntad de Dios. El sabio es entendido, comprende cuál es la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2, por favor. Versículo 1. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan, escuche bien por favor, toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, así, digan así, no de otra manera, así, conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Cuál es el antídoto para no ser engañados? Hermanos, si gran parte de la iglesia evangélica en el mundo entero hoy está como está, es por no haberse dedicado a comprender realmente los misterios de Dios y por haberse dejado engañar por argumentos capciosos. Yo sé que muchos lo saben, pero es alarmante escuchar las enseñanzas en muchas iglesias que no tienen nada de sustento en la palabra de Dios, pero nada. Pero son populares. Y si la dice algún famoso, más todavía, retuiteamos y repasamos y compartimos y se viralizan cosas espantosas.
espantosas, no estamos hablando de formas diferentes, cosas espantosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Por causa de no entender, de no comprender la voluntad, el querer de Dios. Colosenses 4:12 son pasajes demasiado ricos y la tentación es quedarse un rato largo ahí, ¿no? Pero la idea no es esa, es centrarme en el tema. Colosenses 4:12, lo voy a leer primero en Reina Valera, que no es mi preferida, pero acá me gusta cómo lo expresa. Reina Valera 60 dice: os saluda Epafras, ¿ah? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Digan conmigo: firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere es su voluntad. Esa es su voluntad. ¿Para qué quiero comprensión de la verdad presente? ¿Para qué quiero comprensión del nuevo pacto? ¿Para qué quiero comprensión del sacerdocio universal de todos los creyentes? ¿Para qué quiero comprensión de la gracia? ¿Para qué quiero comprensión del evangelio? ¿Para dar cátedra? ¿Para que todos sepan cuánto entiendo y cuánto comprendo? No, para vivir en el querer de Dios. Para vivir en el querer de Dios, que es su voluntad. La NBI en este mismo versículo dice: les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Plenamente convencidos. ¿Cuál era la lucha? Fíjense, Epafras, no luchaba espiritualmente para que a él le vaya bien. No luchaba espiritualmente para ser un hombre de éxito. No, él luchaba por los hermanos. Luchaba en oración para que los hermanos tuvieran comprensión, para que estén plenamente convencidos. Me gustan estas expresiones porque son tan contundentes, tan fuertes, plenamente, no más o menos casi convencidos, no, plenamente convencidos, ¿sí? Se mantengan firmes ¿en qué? Cumpliendo el querer de Dios, o sea, la voluntad de Dios. La Reina Valera contemporánea en esta última parte dice: para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. ¿En qué tengo que ser perfecto? En todo lo que Dios quiere. No se espera de nosotros que seamos perfectos en razón de no cometer errores. Dios no espera eso de nosotros. Pero sí que seamos perfectos en la comprensión de su voluntad, que es su querer, es lo que Él quiere. Firmes, perfectos, completos, entendidos. Son expresiones que hablan de una comprensión. ¿En qué? En todo lo que Dios quiere. ¿Amén? ¿En qué tengo que ser entendido? En todo lo que Dios quiere, porque esa es la raíz del evangelio. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios 1, 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Escuche esto: según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su querer, o sea, su voluntad. Versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia
que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. O sea, con la gracia que viene, sabiduría y entendimiento en abundancia. O sea, por eso lo que decía mi esposa, si no comprendemos, si no vemos lo que tenemos, pedimos cosas que ya nos han sido dadas y necesitan activarse en nosotros mediante la comprensión. Él, versículo 9, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Así que el querer de Dios, la voluntad de Dios tiene que ver con el propósito de Dios. Esto es lo que Pablo está dejando claro aquí en Efesios. Para llevarlo a cabo, versículo 10, cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como de las de la tierra, versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan. Sigue, diga conmigo, querer, voluntad, propósito, plan. ¿Lo va entendiendo? Entonces, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que a esa listita agréguele designio. Diga designio. Todas estas palabras hablan del querer de Dios. Querer, voluntad, propósito, plan, designio. Esto es lo que necesitamos comprender para poder vivir en ese querer de Dios, en esa voluntad de Dios, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, la comprensión de la economía de Dios no es otra cosa que un profundo entendimiento del querer de Dios, o sea, de su soberana voluntad. Si usted me pregunta en síntesis, aunque es mucho más amplio, por supuesto, el tema, ¿qué es la economía de Dios? La economía de Dios es la comprensión de la soberana voluntad de Dios. De todo lo que Dios es dentro de esa voluntad, de ese plan eterno, de ese designio eterno que es su querer y es su voluntad. Ahora, con respecto a la voluntad de Dios, y esto lo voy a, en su momento iba a ser el corazón del mensaje, pero lo vamos a pasar rápido. Pero quiero hacer algunas preguntas, bajar todo esto a la práctica. ¿Quieren? ¿Está bien? Bien, los jóvenes somos prácticos. Tomá. Los jóvenes somos prácticos, así que vamos a bajar esto, vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Muy básicas, casi para párvulos. Qué palabra vieja, ¿no? Ahí ya me delaté con la edad. Primera pregunta, ¿no? Ya dijimos que ¿qué es la voluntad de Dios? El querer de Dios, ¿eh? No es una frase así, no, es el querer de Dios, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Cuando alguien dice, yo quiero esto, ¿qué está expresando? Su voluntad. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es el querer de Dios. Ahora, primera pregunta. ¿Oramos para saber lo que Dios quiere? Primera pregunta. ¿Oramos? Porque si se trata de comprender para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios. ¿Oro para saber cuál es la voluntad de Dios? Claro, acá habría que hacer una pregunta anterior. ¿Oro? Preguntar al de al lado, ¿orás? No es la comida, ¿eh? Eso es truchada. ¿Oramos? Pongamos que sí. Vamos a ser buenos, pongámosle que todos acá oramos. ¿Está bien? Somos evangélicos, oramos. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Para qué oramos?
¿Se pusieron a pensar alguna vez? Porque estas preguntas nos ayudan a comprender. Si no nos hacemos estas preguntas, nunca vamos a comprender. Yo les puedo asegurar que hay gente que ora, pero jamás se preguntó ¿para qué tiene que orar? Entonces terminamos en vez de orar rezando, diciendo palabras de memoria que no tenemos la menor idea para qué. Pero lo hacemos porque somos evangélicos, ¿no? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? Leíamos aquí de Epafras, él luchaba en oración con un propósito, sabía por qué oraba. Pablo, yo doblo mis rodillas y oro para qué, él sabía para qué oraba. Él entendía, tenía claridad para qué oraba. ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? ¿Qué pedimos cuando oramos? Usted no se da cuenta. Y yo lo he hecho antes de hacerlo con otros, lo empecé a hacer conmigo mismo. Llegó un momento en que entendí la importancia de esto y me empecé a escuchar lo que oro. Empecé a escuchar lo que oro. ¿Sabe que lo que oramos determina la clase del evangelio en el que creemos? Es tan importante lo que oramos. Por eso es importante escuchar cuando alguien ora. Conocemos más a la gente por lo que ora que por lo que habla. Podemos conocer mucho más la comprensión que alguien tiene del evangelio por lo que ora que por lo que dice cuando habla. Porque la oración expresa, ¿sí?, el entendimiento que nosotros tenemos del evangelio. Entonces, ¿qué pedimos cuando oramos? ¿La listita del supermercado? Señor, estamos ya en septiembre. Se nos vienen las vacaciones, Padre, que aunque sea que me pueda ir una semanita de vacaciones. No está mal, pero si toda mi oración pasa por esas cosas, entonces algo no está bien. Entonces Jesús, cuando enseña a orar a los discípulos, Padre, hágase tu voluntad. Él oraba no para que Dios cumpliera sus caprichos. Señor, yo decreto esto y quiero esto y Padre, yo creo y lo tomo por la fe y lo piso y lo aplasto y lo agarro y queremos torcerle el brazo a Dios. Y no acepto un no como respuesta. Macho. ¿Qué oramos? ¿No? Y me viene a la mente, yo sé que acá no pasa, pero a veces cuando oramos por la voluntad de Dios, eso se ha transformado en un cliché para muchos. Estoy orando para saber la voluntad de Dios. Mentira. Un chico y una chica. Estamos orando para saber la voluntad. Mentira, ya lo decidiste hace 3 meses. Pasa que queda bien que diga que está orando. Mentiroso. No, algunos oran. Algunos oraron bien. Oramos bien. No, ustedes se ríen, pero es cierto. Algunos han orado, pero otros no. Ni han preguntado. El estamos orando, sinceramente, ha sido una mentira, una máscara para quedar bien con su líder, para quedar bien con el resto, y después uno ve los resultados. Matrimonios que duran lo que dura un suspiro. Gente que tenía potencial se termina viniendo abajo. Por tomar decisiones sin tener en cuenta el querer de Dios, qué es lo que Dios quiere. Ahora, hago esta ilustración que es muy común, pero yo quiero llevarlo más allá del plano de lo personal. Porque como leíamos, el querer de Dios tiene que ver con su plan eterno. Entonces, cualquier otra cosa que nosotros querramos saber conforme a la voluntad de Dios, nunca tiene que ver solo con nosotros. Aún en este caso del casamiento, de ponernos de novio para casarnos, no es solamente para que yo sea, si oro y es la voluntad de Dios, voy a ser feliz. No se termina todo ahí. Porque aún ese matrimonio tiene que ser funcional al propósito eterno de Dios, que es su máxima voluntad. Amén. Entonces, ¿para qué quiero comprensión? Para caminar en el querer de Dios, en el propósito eterno de Dios. Entonces, cada decisión que yo tome no va a ser aislada, no va a ser individual. Cuando decida cosas por mis hijos, ya no va a ser en función de la tradición familiar,
sino de comprender el querer de Dios de acuerdo a ese plan y a ese designio y a ese propósito eterno. Si tengo que decidir dónde voy a vivir, ya no va a ser porque me gusta, porque no me gusta. Voy a decidir en función de su propósito eterno. Lo decía hace poco a algunos, que estoy en una etapa personal. Hasta hace 2, 3, 4 años yo estaba convencido y decía, Dios de acá de Río Grande de la isla me va a sacar con los pies para adelante. O va a tener que mandar una legión de ángeles para que me saquen. Hoy entiendo otra cosa, hermanos, y en este momento me daría exactamente lo mismo vivir en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. No tengo bandera. No tengo nacionalidad, si se quiere. No me interesa mi nacionalidad y no me interesa mi bandera, porque si Dios me quiere en otro lugar y por alguna razón con otra nacionalidad y con otra bandera, pero eso contribuye al cumplimiento de su propósito eterno, allí estamos. Allí estamos. Porque de eso se trata la comprensión. No, yo soy argentino, de acá nadie me saca. Yo soy chileno de buena cepa, colombiano, mexicano, venezolano. Vamos a nombrar todas para que nadie se ponga celoso. Ya no, cuando sos ciudadano del cielo, eso, y cuando entendés el propósito de Dios, vale tan poco eso. Vale tan poco eso. Entonces, ¿oramos para saber lo que Dios quiere? Segunda pregunta, solo para mencionarlas así rápido. ¿Indagamos las Escrituras para saber lo que Dios quiere? ¿Escudriñamos, como escuchamos hace unos momentos? ¿Vamos a la palabra para saber lo que Dios quiere? Porque hay revelación en la palabra, ¿sí o no? Ahí está expresado su plan, ahí está expresado su propósito eterno, su voluntad está expresada allí. Entonces yo necesito tomar tiempo con la palabra para conocer el propósito de Dios y acomodar mi vida en ese propósito, no para que Dios se acomode a mi realidad, no para creer en un evangelio funcional a mi realidad, sino para entender el evangelio de Dios y transformar mi vida y que mi vida y mi realidad sean funcionales al evangelio de Dios. ¿Están entendiendo? Pero si no conozco las Escrituras, si no indago en ellas, no voy a poder alcanzar la comprensión del propósito eterno de Dios. Pablo le escribe a Timoteo la importancia, después usted lo puede leer, 2 Timoteo 3, de indagar las Escrituras, porque en ella va a encontrar realmente sabiduría, comprensión, entendimiento. Entonces leemos las Escrituras, tomamos tiempo, dejamos un ratito Facebook, Twitter, Instagram. Dejamos un ratito para leer las Escrituras. No como una tarea de la escuela de ministerio, no, algo personal, alimentarnos de la palabra y dejar que la palabra nos enseñe cuál es el querer de Dios, cuál es el propósito eterno de Dios. Tercero, rápido, ¿buscamos consejo para saber lo que Dios quiere? ¿Buscamos consejo para saber lo que Dios quiere? Claro, para buscar consejo se debe dejar de lado el orgullo. Para buscar consejo primero uno tiene que reconocer que no la tiene clara y que tal vez hay alguien con mayor madurez que puede tener más entendimiento y me puede ayudar con su consejo, ¿sí? Entonces necesitamos, además de la oración, de la palabra, Dios ha puesto personas, líderes, pastores, amigos, en quien nosotros podemos confiar para pedir un consejo que nos ayuden a ver tal vez desde afuera con más claridad y entender la voluntad de Dios, no buscar a la persona que nos va a decir lo que queremos. Siempre hay alguno en todos lados, ¿no? Invitado que viene,
lo encara y le pregunta lo mismo, porque está buscando a alguien que le diga lo que quiere escuchar. Entonces después dice, me lo dijo el profeta, me lo dijo el apóstol, me lo dijo el pastor, me lo dijo fulano. Está buscando que alguien le diga lo que quiere oír, pero eso no es consejo. Consejo es que alguien con madurez espiritual nos haga ver lo que tal vez nosotros no estamos viendo. Ahora, cuando buscamos consejos, si es que lo buscamos, ¿de quién lo buscamos? ¿Del amigo que está peor que nosotros? ¿Del compañero de trabajo que no casa una y que le va a decir, ¿sabe que estoy medio mal con mi esposa? Déjala, todo así. ¿Qué te va a hacer drama? ¿Sabes cuántas mujeres hay por ahí? ¿Sí o no? No podemos buscar consejo en cualquier en cualquier persona. No podemos buscar consejo en cualquiera. Miren qué interesante lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo leyó mi esposa, lo voy a leer en otra versión, pero voy a enfatizar algo allí. Me has oído enseñar verdades en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Está hablando de la enseñanza. Ahora, el consejo es una forma de enseñanza. Por lo tanto, hay 3 características que debiera tener la persona a la que voy a pedir consejo. Testigo confiable. ¿Qué es un testigo confiable? Alguien que ya vio. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio lo que nosotros todavía no estamos viendo. Es un testigo confiable. No es el, me dijeron, escuché por ahí, creo, me pareció ver. No. Es el que la vio. Testigo confiable es el que la vio. Y el que lo vio te puede ayudar a que vos también veas y entiendas. Personas dignas de confianza, que no es lo mismo que testigo confiable. Testigo confiable tiene que ver con lo que ve. Personas de confianza son personas que no van a andar llevando por ahí lo que vos le has confiado. ¿Sí? Son personas en las que podés confiar realmente para buscar un verdadero consejo y además son personas que en su consejo van a buscar tu bien y no sacar un provecho personal. Esas son personas dignas de confianza. Y tercero, que estén capacitados para enseñar. O sea, si yo le voy a pedir a alguien que me aconseje en cuanto al querer de Dios, tiene que ser alguien que conozca el querer de Dios. Capacitado en el conocimiento, en el entendimiento del querer de Dios. Cuarto, así vamos rápido. Primero, oramos para saber el querer de Dios. Segundo, indagamos las Escrituras para saber el querer de Dios. Tercero, buscamos consejo para entender o conocer el querer de Dios. Cuarto, reflexionamos sobre lo que Dios quiere. Cuarta pregunta, reflexionamos sobre lo que Dios quiere. O sea, cuando yo ya sé lo que Dios quiere, cuando ya sé por la palabra, por una convicción a través de la oración, por un consejo, yo ya sé lo que Dios quiere. Dedico tiempo, y no voy a abundar acá porque ya se habló, pero dedico tiempo a reflexionar en lo que Dios quiere. A entender primero el macro, el propósito eterno de Dios, para luego entender algo más particular en torno a mi vida. Lo que Dios quiere en función de mi vida para el cumplimiento de su propósito eterno. Filipenses 1:9 dice, esto es lo que pido en oración. ¿Ven? Pablo nos deja ver qué oraba Pablo. Traten de hacer un estudio, el que tenga ganas, fíjense en las cartas de Pablo. Cuando Pablo oraba, ¿qué oraba? Y se van a ver la enorme diferencia entre la oración de un Pablo y la de la mayoría de los evangélicos de hoy. Tremenda la diferencia, ¿sí? Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. ¿Qué es lo mejor? El querer de Dios, la voluntad de Dios, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nadie puede dar fruto de justicia o estar lleno de fruto de justicia si no discierne
lo mejor si no considera, si no reflexiona sobre el querer de Dios, sobre la voluntad de Dios y el propósito eterno de Dios. Oramos, indagamos las Escrituras, buscamos consejos, reflexionamos, tomamos tiempo para la meditación sobre el querer de Dios. A veces estamos tan preocupados, no, porque lo que yo quiero es esto y lo que a mí me gusta y yo quisiera que mi vida sea así, yo quiero esto, yo quiero servir de esta manera y yo quiero hacer las cosas de la otra y yo quiero que a mí me pase esto y a mí me gustaría que me pase tal otro. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y reflexionar sobre eso y meditar en lo que Dios quiere. Y cómo se encaja lo que Dios quiere en forma para algo personal en el querer macro de Dios, el propósito, el plan eterno, los designios de Dios que son o que tienen que ver con su soberana voluntad. Y número 5, cuando sabemos lo que Dios quiere, ¿lo hacemos? Cuando sabemos lo que Dios quiere, ¿lo hacemos? Porque ¿de qué me sirve saber lo que Dios quiere si no estoy dispuesto a hacerlo? Mayor condenación. ¿De qué me sirve tener un entendimiento y una comprensión clara de la voluntad de Dios? Yo tengo claro lo que es el propósito eterno de Dios y sé que lo que es el Evangelio y entiendo lo que Dios quiere para mi vida, pero eso no alcanza. La pregunta es si estoy dispuesto a hacer eso que entiendo. Si estoy dispuesto a caminar en esa voluntad. Por eso empecé diciendo que es maravilloso comprender, pero ¿comprender para qué? ¿Comprender para qué? ¿Para no quedar descolocado, para no quedar desubicado? ¿O comprender para caminar en el querer de Dios? Comprender para caminar en el querer de Dios. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y mucho del conocimiento pasa a ser comprensión cuando lo ejecutamos. Cuando lo ponemos por obra. Por eso Santiago habla de la importancia, después lo pueden leer ustedes, Santiago 1, 22 al 25, la importancia de poner en práctica. Lo leemos porque hay tiempo. Los veo a todos tan metidos que me da pena terminar. Santiago 1, 22 dice, pero pongan en práctica la palabra. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Y no se limiten solo a oírla. O sea, si después de estos 3 días que estuviste acá, no hay cambios reales en tu manera de ver la vida y de vivir el Evangelio, perdiste el tiempo. Gastaste plata de gusto. Y perdiste tiempo si después de estos días no hay cambios profundos en tu vida. No porque esto sea algo distinto al estar expuesto a cualquier palabra de Dios, si eso no produce cambios prácticos, no es, ay, ahora cuántas cosas que sé. No, el tema es cómo llevo a la práctica. Pues estarán engañando a ustedes mismos, dice Santiago. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, escuchen, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Hermanos, porque alguien que tiene la nueva naturaleza, para alguien que tiene la nueva naturaleza de Cristo, no hay dicha más grande que caminar en el querer de Dios. Aunque a la carne le duela a veces. No hay dicha más grande, no hay algo que produzca mayor satisfacción interior y plenitud que caminar en el querer de Dios. La respuesta a estas 5 preguntas, ¿sí? Oramos, indagamos la palabra para conocer el querer de Dios, buscamos consejo, reflexionamos en el querer de Dios y cuando sabemos lo hacemos. Esas respuestas, esas 5 preguntas son determinantes para saber qué evangelio estamos viviendo. Si un evangelio acomodado a nuestra conveniencia o realmente estamos viviendo el evangelio de Dios que tiene que ver fundamentalmente con el querer de Dios, o sea, su soberana voluntad. Amén. En el conocimiento del querer de Dios, hermanos, hay verdadera comprensión y la verdadera comprensión
debe estar basada en el querer de Dios, ¿sí? En el conocimiento del querer de Dios hay comprensión. Y la verdadera comprensión tiene que estar basada en el conocimiento del querer de Dios y en caminar en ese querer, en ese propósito, en ese plan, en esa voluntad. Amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Tomamos un momento para orar. Y les quiero pedir un favor. No hables más de memoria de la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios, ¿sabe cuánta gente hemos escuchado decir? No, hago esto porque es la voluntad de Dios y a la semana están haciendo otra cosa. No, porque ahora siento y como que Dios cambiara. Mentira. Ha sido una excusa, la voluntad de Dios ha sido una excusa para hacer lo que se le da la gana. Tratar de vestir de piedad decisiones malas, decisiones personales, decisiones carnales que se han tomado. Puramente humanas. Pero las hemos disfrazado de la voluntad de Dios. Así que no repitamos de memoria. No está mal que lo digamos, pero si lo comprendemos. Propónganse, díganle al Señor, Señor, no voy a hablar más de tu voluntad hasta que no la comprenda. No puedo seguir tomando las cosas de Dios en vano, hablando ligeramente sobre cosas que son tan sagradas, tan vitales, tan trascendentes como la voluntad de Dios, el querer de Dios, el plan de Dios, el designio eterno de Dios. Tomamos magnitud de lo que esto significa. No lo podemos tomar a la ligera. Señor, oramos en esta noche. En primer lugar, pidiéndote perdón por nuestra falta de comprensión sobre tu querer, tu voluntad. Señor, oramos pidiéndote perdón por las veces en que hemos usado esa frase como excusa para hacer lo que nosotros queremos. Pero estamos aquí para ver lo que hasta ayer no veíamos. Estamos aquí para comprender y para entender. Y creemos que tu Espíritu Santo nos está hablando y está iluminando los ojos del entendimiento y los velos están cayendo para que podamos ver ese propósito, para que podamos ver ese plan, esos designios, ese misterio, esa voluntad nos sea revelada. Y que nuestra vida encaje en esa voluntad. Y no al revés. Señor, te doy gracias por cada joven que está en este lugar, cada hermano, cada hermana, cada adolescente, cada niño. Oramos por una generación entendida en tu querer. Hombres y mujeres fieles, firmes, estables, perfectos en el pleno entendimiento de tu querer. Oramos para que esta verdad nos sea revelada cada día más. Que estos días sean días de gran luz. Sean días donde muchos velos caigan. Y donde muchos podamos salir de este lugar dando pasos mucho más firmes en tu querer y en tu voluntad. Amén.